Gracias, pastora. Bendiciones, ¿cómo están? Pueden tomar sus asientos. Damos gracias a Dios. Realmente yo le doy gracias al Señor siempre que puedo compartir una palabra. Es un privilegio para mí poder dar una palabra y compartir lo que Dios en su misericordia nos transmite. Amén. Saludo a todos los que nos están viendo por multimedia. Así que saludamos ahí todos los conectados. ¿Cuántos son conectados? 15 personas. Muy bien. Bueno, 15 por 4. Bueno, no sé. Muy bien. Es la estadística. Por 4 personas siempre hay que multiplicar. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Muy bien. Buenísimo. Yo quiero que hoy, sé que va a ser una palabra que te va a ministrar tu mente, va a ministrar tu espíritu, va a ministrar tu corazón. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo hizo en mí. Porque siempre que recibimos una palabra, siempre que Dios habla a través de su espíritu a los corazones, es primeramente para nosotros y después para poder transmitir a otros. Amén. Yo quiero hablarles de hoy, como hoy estaba el título, no sé si algunos vieron el título. El título de la palabra es Retornando a nuestro origen. Y es algo que el Señor me estuvo ministrando en este tiempo después le voy a contar bien a medida que vaya desarrollando cómo vino esta palabra a mi corazón. Pero yo quiero que ustedes dimensionen qué significa origen. El significado de origen proviene de principio, de nacimiento, de manantial, raíz o causa de algo. Eso es la palabra origen. Ese es el significado de origen en sí. Cuando te hablamos de origen, hablamos de principio. Principio de donde venimos, del principio del comienzo, quiero decir, no de un principio. Bueno, sí, principio de un comienzo. Cuando hablamos de origen, hablamos de un nacimiento, el principio de un nacimiento, el origen. Cuando hablamos de origen, hablamos de manantial y hablamos de raíz. ¿Sabes qué? A medida que verdaderamente lo poco que conozco de la palabra, porque realmente no conozco mucho de la palabra, si bien puedo llegar a leer, puedo llegar a prestar atención en muchas cosas, pero no conocemos todo de la palabra al 100%. Pero en las cosas que más o menos entiendo, la Biblia continuamente habla de un retorno a un lugar. Habla de un caminar hacia un lugar. La palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta las mismas palabras que habló Jesús, hablaba de una sola cosa, de que vamos en camino hacia un lugar. Y continuamente la Biblia nos enseña de eso. El mundo también habla de esto. El mundo dice que la vida es un caminar largo, donde uno aprende cosas, pero el fin sería solamente la muerte. Eso es lo que dice el mundo. El mundo relata también, porque el pensamiento, la base del pensamiento prácticamente es todo lo que dice la palabra de Dios. Aunque el mundo diga que no cree en Dios, las bases, los fundamentos fueron sacados de las leyes y las normas de Dios. Entonces, el mundo también tiene su significado de qué es el origen, de qué es la vida, de dónde sale el origen. Y la palabra de Dios también habla de un caminar, de un camino, de que salimos de un lugar y volvemos a un lugar y vamos a un lugar. Vos sabés que la palabra de Dios y uno de los textos más referentes que yo pude encontrar de un caminar fue en el Éxodo. Israel se encontraba cautivo en Egipto. Ellos estaban oprimidos por Egipto, por ese reinado tan grande que había en ese momento. Entonces, a través de del clamor del pueblo, Dios movilizó la vida de Moisés, y Moisés tomó las riendas de ese llamado y pudo sacar del cautiverio, de esa opresión, al pueblo de Israel. Israel caminó por un desierto que estaba predestinado que sea corto el traslado, porque si nosotros vemos las historias bíblicas o analizamos el contexto de dónde Dios los movió, hacia dónde se tenían que dirigir, no era un viaje largo, pero ellos, a través de su testarudez, a través de ser tan cabezones,
y también de reclamar tantas cosas, ellos tardaron 40 años para llegar a la tierra donde tenían que moverse. Y lamentablemente muchos no entraron, se quedaron en el desierto. Pero la palabra continuamente nos habla de esta peregrinación, nos habla de este caminar, nos habla de este movimiento que nosotros nos tenemos que dirigir, o que la Biblia refleja, como por ejemplo en las historias que recién te redacté, refleja que hay un movimiento, hay una actividad que nosotros tenemos que hacer. En Juan 14, del 1 al 7, Jesús dijo unas palabras muy hermosas. Dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dijo: yo voy a preparar lugar para que ustedes vayan también, porque donde yo estoy, ustedes también tienen que estar. Jesús continuamente, y eso lo estuve leyendo y estuve buscando, estuve mirando las palabras de Jesús, y continuamente Él hablaba de ir a ese lugar, ir a ese punto, ir a ese lugar donde Él está, o donde Él estaba en ese momento. Le decía: donde yo estoy. Pero Jesús, la palabra de Jesús siempre fue eterna. Entonces lo que habló Jesús en ese momento también lo habla a nosotros. Pero Jesús en ese momento decía: donde estoy yo quiero que ustedes vengan también conmigo. Así fue Israel, así como Israel tenía que entrar a la tierra prometida, el Señor continuamente a nosotros también nos dice que tenemos que entrar a un lugar prometido, a un lugar de descanso. El versículo 6 del mismo 14 dice: y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús mismo estaba diciendo: yo soy el camino. Yo soy lo que ustedes necesitan para entrar a ese lugar donde los quiero llevar. Y ahora sí quiero que busquemos en San Juan 17. Dice toda esta introducción para llegar a San Juan 17. 17:14. Y dice así la palabra de Dios: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. Todo esto lo dijo Jesús. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu verdad es la verdad, tu poder, tu palabra, el 17. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Así como me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Y por ellos me santifico en sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El 20. No intercedo solo por ellos, sino que también por los que creen en mí, por causa de la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre mío, eres en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El 22. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Y en ellos, tú en mí. Yo en ellos, el 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean hechos plenos en uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los que has amado, como también a mí me has amado. Y el 25 dice: mi Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me enviaste. Continuamente Jesús hizo referencia a un lugar, hizo referencia de que fue enviado, pero provino de un lugar, y que nosotros tenemos que volver a ese lugar. Esta palabra nace cuando el pastor predica el otro día de la gloria. ¿Se acuerdan de la predica de la gloria? De la Nueva Jerusalén, ¿Se acuerdan de la predica de la Nueva Jerusalén?
Yo recuerdo que recibí muchísimo de lo que el Señor estaba hablando en ese momento. Y de repente yo caigo de rodillas porque la verdad que esa reunión fue muy poderosa y no pude contenerme y caigo de rodillas. Y cuando caigo de rodillas el Señor me empezó a ministrar por todo lo que hablaba, por toda la prédica que había dicho el pastor. Obviamente Dios a través del pastor. Y de repente como que yo tengo una visión. Me veo que retrocede mi vida, retrocede mi vida, retrocede y retrocede. Y yo podía ver una imagen de toda mi vida, de todas las cosas que había vivido, de todas las cosas que había experimentado, aún de pequeño, de niño. Y pude retroceder hasta el punto de ser un embrión. Y el Señor me hacía recordar en ese momento que yo sentía que era un embrión. Estaba ahí arrodillado. Y yo podía sentir que era un embrión. Y se me vino la palabra que dijo David en el Salmo 139. Dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y dice que él pudo ver los ojos de Dios. Y el Señor en ese momento me hizo sentir lo mismo que pudo ver David. Y estas palabras me dijo, retorno al origen. Retorna al origen. Y me mostró, esta es tu vida, Cristian. Todo lo que hiciste, todo lo que viviste, todo lo que experimentaste, aún la voluntad, todo lo que hice en su voluntad. Pero a partir de este punto de origen, todas las cosas son hechas nuevas. Y el Señor me dijo, Cristian, hay una gran diferencia. Me dijo así, yo se los voy a redactar como yo lo sentí en mi corazón. En ese momento que yo estaba ahí, arrodillado, recibiendo eso. Me dijo, Cristian, hay dos caminos. El primer camino es el camino que nosotros venimos a la iglesia, nos convertimos, conocemos de Dios y empezamos a escuchar, querer cambiar nuestra vida. Y empezamos a modificar nuestros hábitos, empezamos a caminar, a entender de la palabra, a escuchar, empezar a conocer de Dios, a buscarlo. Y empezamos a meternos en ese río, en ese caminar. Y empezamos a darnos cuenta que muchas cosas, la palabra nos empieza a tocar nuestro corazón y nosotros queremos cambiar. Y entonces modificamos actitudes, modificamos cosas que por ahí en ese momento estaban mal, empezamos a hacerlas bien y empezamos a modificar muchas cosas en nuestras vidas. Pero nos damos cuenta que en un momento llega como una pesadez. Como que vos decís, está todo bien esto, estamos modificando, estamos conociendo del reino, estamos escuchando un montón de cosas, la palabra me dice que yo tengo que cambiar mis actitudes, que tengo que controlar mis emociones, está todo perfecto en eso, pero como que empezamos a darnos cuenta que esto se está tornando muy pesado. Y que empezamos a remar. Y como que remamos en una calle de asfalto muchas veces, o remamos, como dice el dicho, en un dulce de leche. Y nos encontramos ahí que estamos, ¡ay Dios, qué pesado, qué es esto! ¿A cuánto le pasó eso? Ahora santa. No, bueno, muy bien, gloria a Dios por aquellos. Pero ¿a cuánto les pasó que les pesó? Y que aún les pesa muchas cosas. Y que aún les cuesta, que las cambian. Que estamos en la voluntad de Dios, estamos en la voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo nada contrario. Pero muchas veces nos encontramos que llegamos a donde queremos llegar, pero llegamos cansados. Como decía la canción, cansados del camino. ¿Cuántos cantaban esa canción? Cansados del camino. Yo me ponía a llorar. Sí, Señor. Me imaginaba mi armadura toda rota. Terrible pecador, ni armadura tenía. Y yo me decía, ay, cansado, Señor, qué cansado que estoy. Y empezamos así, ¿no? Y cansado del camino. Llegamos a un punto, llegamos. Movilizamos toda nuestra vida, hacemos cambios, producimos. Sí, lo logramos. Avanzamos. Dios está con nosotros. Pero muchas veces nos encontramos
en la posición de que no sabemos si es el Espíritu Santo o son nuestras fuerzas los que lograron todo eso. ¿Saben que nosotros tenemos una terrible capacidad dentro nuestro? Que podemos lograr cualquier cosa que se nos ponga adelante. Lo podemos hacer porque Dios nos dio esa habilidad. Somos parte de Él. Diseño, imagen, igual, semejante. Tenemos habilidades, tenemos capacidades, podemos controlar hasta nuestras emociones. Podemos controlar hasta nuestras actitudes, podemos, si las educamos, hasta podemos ser el famoso señorito francés. Lo podemos hacer con estudio, con preparación, con todo, podemos lograrlo. Pero muchas veces nos encontramos que es con nuestras fuerzas. Trabajamos, porque Dios nos habló de prosperidad, y yo no digo que está mal trabajar, pero trabajamos y nos esforzamos y tratamos y hacemos 24 horas, 7, y decimos vamos que sí, porque Dios me habló de la prosperidad. ¿Y llegás a ser próspero? Sí, hermano. ¿Y llegás que Dios te bendiga? Sí, te va a bendecir el Señor, porque es una ley espiritual que al esforzado y valiente Dios los va a bendecir. Pero muchas veces nos encontramos que estamos haciendo las cosas con nuestra fuerza y terminamos cansados, fatigados, agotados. Y cuando Dios habla de muchas cosas no logramos entender porque nuestra mente está ocupada en que, no, bueno, he logrado cosas, entonces estoy bien, estoy preparado, he llegado. Yo te voy a decir un ejemplo bíblico. Dios me hablaba de esto, me hablaba de que en este camino, en el que le estoy redactando ahora, ¿podemos hacer la voluntad de Dios? Sí, es más, hacemos la voluntad de Dios. Pero ¿a cuántos Dios quiere? ¿Saben qué? Yo sé que Dios en este tiempo los quiere llevar a un nivel más alto. ¿Están preparados para ir a un lugar más alto? Bueno, pero para ir a un lugar más alto hay que modificar ciertas cosas y ciertos patrones que no pertenecen al nivel donde vamos a subir. ¿Amén? ¿Saben qué? ¿Dónde está este camino redactado en la Biblia? En la historia de Moisés. Dice la palabra de Dios en Éxodo, cuando termina, que va a entrar, llegan hasta un punto, con el pueblo de Israel llegan a un punto. El pueblo de Israel acá, el río Jordán, la tierra prometida enfrente. El pueblo quejoso, todo el tiempo, quejoso. Moisés recansado, para no decir podrido, pero recansado del pueblo. El pueblo le pedía agua, dame agua, quiero agua. Todos los milagros, todos los prodigios, todo habían visto, la nube, las 10 plagas, todo vio ese pueblo. Y continuamente, tenemos hambre, queremos agua, nos sacaste del Egipto para morir en el desierto. Todos los días era la misma cantaleta. Y Moisés, Dios le dijo, bueno, ¿quiere agua el pueblo? Decile a la roca que dé agua y la roca va a dar. Agarró Moisés con la vara, ¿quieren agua? Toma, le dio a la roca. Le pegó a la roca, dice la palabra que le pegó a la roca, no le habló, le pegó a la roca. Y la roca brotó agua. Pero Dios se enojó y le dijo, sí, por esa actitud no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Moisés estaba haciendo la voluntad de Dios? Sí que sí. ¿Moisés hablaba con Dios? Sí. La Biblia dice que él hablaba cara a cara. Y es más, cuando redactan que cuando él muere, dice los últimos versículos del, no me acuerdo si es Levítico, Deuteronomio, no me acuerdo, pero dice que cuando se habla de la muerte de Moisés, no hubo un hombre como Moisés en la tierra jamás, como él. Un profeta que haya hecho tantas señales como hizo Moisés, y aparte que haya visto el rostro de Dios. Lo dice la palabra, hermano, yo lo busqué para cerciorarme de esto. No hubo un hombre como Moisés, pero él no entró a la tierra prometida. No entró a la tierra del descanso. No entró. ¿Pero Dios se lo llevó al cielo? Sí, porque Moisés hizo la voluntad de Dios. O sea,
en este camino que le estoy redactando ahora, vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Yo no estoy diciendo lo contrario, lo vas a lograr. Vas a llegar allí donde tu corazón anhela tanto ir. Vas a hacerlo. Pero lo que me estaba hablando el Señor en ese momento, me estaba diciendo que voy a llegar, lo vamos a lograr, pero muchas veces con nuestras fuerzas. Y Dios no quiere que sea así. Porque Él no murió para que nosotros hagamos eso. Él murió para que tengamos acceso. ¿A dónde? El segundo camino, me dijo el Señor, es el origen. Yo dije, el origen, el principio de todo, me dijo. Cuando tuve ese sentir en mi corazón, Dios me habló de ese camino donde transitamos, donde muchas veces nos encontramos hoy mismo, haciendo todo con nuestra fuerza, viendo la mano de Dios, sí. Viendo los milagros, sí. Sabiendo que nos vamos al cielo, sí. Tenemos fe en Jesucristo, sí. Creemos en Dios, sí. Podemos ver milagros, podemos saber que vamos a crecer, sí. Pero muchas veces con nuestras fuerzas va a estar ahí, peleada codo a codo con el Espíritu Santo. Pero en el origen, me dijo el Señor, en el origen no son así las cosas. Y yo no podía lograr entender qué me estaba diciendo el Señor. Él me estaba diciendo que en el principio de todo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en 6 días trabajó, hizo la obra, completó toda la obra. Y Él dijo, y vio que cada día era bueno. Y dijo, esto es bueno. Y en el 7º día dijo, como vio que toda la obra era buena, dijo, este día lo voy a usar para descansar. ¿Por qué? Porque también es bueno que el hombre descanse. En el origen, hermano, Jesús dijo, yo soy el camino. En el Juan 14, como lo hablamos hoy, como redacté hoy. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Camino a dónde? Jesús dijo también, yo voy a un lugar a preparar, yo voy a un lugar a preparar moradas para ustedes, en mi Padre, de mi Padre. El origen es aquel lugar a donde Dios nos quiere llevar. Y ese lugar es el corazón de nuestro Padre. Porque nosotros salimos del corazón de nuestro Padre. Y la meta es volver al corazón del Padre. Pero no volver cuando nosotros estiremos las patas, como decía mi abuelo. Es volver hoy mismo. Es entrar al origen hoy y decir, Señor, quiero entrar a ese punto de inicio donde tú todo lo creaste bueno, donde tú todo lo creaste puro, donde tú lo creaste santo, donde tú lo creaste para mí, para disfrutar, para descansar y para hacer tu voluntad. Jesús en un momento dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre, de aquel que me envió. Yo no vine por mi propia cuenta, vine porque Él diseñó todas las cosas donde yo tengo que caminar. Hermano, Jesús caminaba en el principio del corazón del Padre. Y ese principio del corazón del Padre hacía que todas las obras donde Él tenía que transitar ya estaban finalizadas y estaban concluidas. Solamente tenía que estar Jesús en ese momento. En el origen ya no son más nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Dios. En el origen ya no hay preocupación porque nos puede faltar muchas cosas. Nos falta el dinero, nos falta esto, nos falta lo otro, nos falta el trabajo, nos falta lo que sea. En el origen ya no hay preocupación. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Padre es el que abastece. Nuestro Padre dijo que primeramente tenemos que buscar el reino de los cielos y su justicia y todo será añadido. Hermano, en el origen esa palabra se cumple.
Jesús dijo en un momento, vinieron a oprimirlo y a decirle, tienes que pagar impuestos. Entonces le dijo a Pedro, Jesús estaba con Pedro y le dijo, Pedro, ve al río, pesca. De la boca del pez saca la moneda que va a servir para pagar nuestras deudas. Un pez, hermano, le dio el dinero para pagar las deudas, en los impuestos. En el origen todo está solucionado. Todo está pago. En el origen no tenés que hacer fuerza. En el origen no tenés que estar preocupado cómo vas a alcanzar a fin de mes, porque todo ya está solucionado. ¿Sabe por qué? Porque Él pelea por nosotros. En el origen, diga el débil, fuerte soy. En cambio, en el otro camino, ay, qué pecador, ay, tengo que vencer esto con mi fuerza, ay, esta actitud no la tengo. En el origen de Dios, en el corazón del Padre, todo eso ya está pagado. Jesús, en Romanos 7, el apóstol Pablo dice, y fuimos llamados, predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos, justificados y redimidos por la sangre del Cordero. Hermano, tu deuda ya fue pagada. Hermano, tu problema económico ya fue saldado. Pero lo que pasa es que estamos en el camino equivocado. Estamos en el camino que estamos haciendo con nuestra fuerza. Y cuando lo hacemos con nuestra fuerza, ¿que vamos a llegar? Vas a llegar. Quédate tranquilo. Pero que vas a llegar cansado, y vas a llegar cansado. Como Moisés cuando golpeó la piedra. Llegó cansado. ¿Sabés qué hizo Dios de consuelo? Le mostró la tierra prometida. Le mostró. Le abrió los ojos y él pudo ver todo el panorama de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, de la tierra que fluye leche y miel, del descanso de Israel. Se lo mostró como consuelo, como premio consuelo. Yo le pongo así. No pudo llegar él, pero llegaron sus descendientes. Pero Dios quería que él esté ahí, por todo lo que vivió. Pero el cansancio del camino lo hizo que no entrara. ¿Que Dios se lo llevó al cielo? Se lo llevó al cielo. ¿Saben qué? Yo le dije al Señor, yo veo mucha gente que en este tiempo está huérfana. En este tiempo no puede ver a Dios como Padre. Y te digo que es porque estás en el camino equivocado. Porque cuando vos estás en el origen y entraste al corazón del Padre, vos ya no sos más huérfano. Ya no vas a tener más actitudes de rechazo. Porque las actitudes del rechazo provienen del otro camino. ¿Que las sanás en el otro camino? Sí. Pero en este camino del origen, de la vuelta, de meterse en el corazón del Padre, esas cosas ya no están, porque esas cosas le pertenecen al mundo. Y Jesús dijo en Juan 17, no son del mundo, pero los tengo que mandar ahí para que el mundo vea que ellos están conmigo. Pero no son del mundo. ¿Y saben qué? Muchas veces nosotros no entendemos eso y nos cargamos con las cosas del mundo cuando no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al corazón del Padre porque fuimos elegidos, fuimos predestinados, fuimos justificados, ya fuimos santos. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, Padre, por causa de ellos, yo me santifico a mí mismo. ¿Qué quiso decir? Que yo vencí en santidad para que ellos sean santos por mí. Eso quiso decir Jesús. En el punto de origen no somos huérfanos. El Salmo 139, y se los voy a leer. Dice el 11,
yo había dicho, las tinieblas me iluminarán y la noche brillará sobre mí. Pero las tinieblas no serán oscuras para ti. La noche brillará como el día y las tinieblas como la luz, porque tú formaste mis entrañas. Desde el vientre de mi madre me has aceptado. Gracias te doy por las maravillas que has hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. El 15. No estaban ocultos de ti mis huesos, los cuales hiciste en lo secreto. Descendí hasta las partes más profundas de la tierra. Mis ojos han visto mi recompensa. Y en ese versículo, en otra versión dice, mis ojos, mi embrión, vieron tus ojos. En el origen, lo único que podemos ver son los ojos de Dios. En el origen, hermano, ya no tenemos necesidad de nada. Solamente, como dijo Jesús, tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Si hoy te está costando hacer la voluntad del Padre, si hoy te está costando hacer lo que Dios te está pidiendo, es porque estás en el camino equivocado. Y tenemos que retomar el retorno hacia el origen. Yo sé que hoy Dios, el Señor, el Espíritu Santo, quiere que cada uno analice su corazón y diga, Señor, ¿tanto me cuesta esto? ¿Tanto me está costando seguir? ¿Tanto me está costando? ¿Tan duro es este camino? Hermano, quiero decirte que estás en el camino equivocado. Tienes que retornar al origen, que es el corazón del Padre. Jesús, el salmista, en otras versiones dice, a mí me cubrieron las tinieblas y la noche fue como oscuridad que me envolvió, pero a ti la oscuridad y las tinieblas no te cubren, porque Él está más alto. Dios quiere que volvamos a su corazón, pero no cuando muramos o estemos muertos, ahora. La iglesia está muy llena de mundo, cuando el mundo no somos del mundo. Y hoy tenemos que retornar a ese origen. Pablo dijo en Gálatas 2:20, porque en Cristo fui crucificado. Y yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hebreos 4 habla que tenemos que hallar ese reposo que es Cristo Jesús. Cristo fue el camino que unió nuestra vida con el corazón del Padre, que pudimos acceder, pudimos entrar, y eso es la obra, una de las obras más grandes que hizo Jesús, que se pudo restablecer el camino que se rompió por causa del pecado y lo podamos unir, se pueda unir y otra vez tengamos acceso directo a Dios. Tenemos que volver al punto de inicio, hermano. Y estos son tiempos donde uno tiene que aprender, tiene que empezar a tomar esa nueva iniciativa de decir, tengo que volver al punto de inicio de donde salí, que es el corazón de mi Padre. Yo te pido que te pongas de pie. Es tiempo de volver al origen. Basta de hacerlo con nuestras fuerzas. Basta de pensar que todo es por fuerza. La obra ya fue hecha. Parémonos en la obra. Parémonos en la obra que hizo Jesús. Parémonos en ese punto de inicio donde tenemos que volver a empezar, pero sabiendo de que Él va delante nuestro. Porque en el inicio, en el origen, en el principio, en la raíz, en el nacimiento, Dios va delante nuestro conquistando.
Sus ángeles están a favor nuestro. Sus tesoros están a favor nuestro. Ya no nos vamos a preocupar si tenemos o no tenemos, porque la voluntad del Padre es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando estás en el origen, en el principio, lo que más te va a interesar es hacer la obra de Dios. Pero todo lo demás será añadido. ¿Cuántos se quedaron en el camino? Ay, me falta esto, no tengo lo otro, y ahí se estancaron. Cuando el origen ya está todo resuelto. En el reposo ya está todo resuelto. La tierra ya da por su propia cuenta, porque ya tiene la orden del Señor de bendecirte. Retornemos al origen. Retornemos al origen. Y este 2021 nos tiene que encontrar caminando en el origen de Dios, en el corazón del Padre, porque nosotros somos una raza diferente. Nosotros somos diferentes a muchos de nuestros hermanos, porque del pueblo de Israel que quedó en el desierto, solo 2 entraron, que eran diferentes a los 4 millones de personas. Solo 2. Pero que en este 2021 seamos muchos los que entremos al corazón de nuestro Padre. Y que nos importe solamente hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque Jesús mismo dijo: yo no vine a hacer lo que yo quiero, vine a hacer y a trabajar en la obra de mi Padre. Que esta sea la noche del retorno. Que esta sea la noche del retorno. Que esta sea la noche de que vos digas: yo ya no lo quiero hacer más por mi fuerza. No quiero caminar más en mi fuerza. No quiero lograrlo porque muchas veces me siento cansado de este camino. Me siento que no doy más. Me siento que no llego a ningún lado. Me siento que estoy perdiendo el tiempo. No, hermano, retorná al origen. Encontrate en el corazón del Padre y vas a ver que todo lo que venga, no va a ser imposible. Jesús dijo: no teman a lo que va a hacer el mundo, porque yo he vencido al mundo. En el origen nosotros vamos a poder pararnos en el principio de todo, en el corazón de Dios. Si nosotros nos guardamos en el corazón de Dios, nada nos hará frente. Eso es lo que Dios quiere en esta noche. Quiere que retornemos. Quiere que retornemos a ese punto donde todo está bajo la mano poderosa de Dios. En esta noche, Señor, Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria, Padre. Te damos la honra. Te damos el poder, Señor. Señor, yo sé que en este momento nosotros vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios, vamos a ver señales, porque Jesús dijo: mayores cosas harán que yo. Pero si están parados en el origen, en el principio, en el corazón del Padre, basta de estar cansado, basta de cansarse, basta de fatigarse, basta. Caminemos, volvamos al corazón de Dios, donde Dios nos llamó. Jesús dijo: donde yo estoy, quiero que ustedes estén, en el corazón de mi Padre. En el origen no hay orfandad, hermano. No hay orfandad. Papá es el que soluciona todo. Papá es el que lo llena todo. Ese es el origen. Ese es el origen donde papá lo llena todo. La tristeza se va, la angustia se va, el dolor se va, porque Él lo llena todo. Yo te amo, así como un niño clama por los brazos de su padre, así clamo
estaba solucionando las cosas. Vamos, 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 vamos. Retorná al origen, retorná al origen, retorná al origen. Espíritu Santo de Dios, Señor, llena, llena más. Fluye, Señor, fluye en los corazones de mis hermanos. Fluye, que ellos puedan encontrar esa puerta que tú me has mostrado, Padre. Esa puerta donde tenemos que entrar en este tiempo, en este 2021. Tenemos que entrar por esa puerta. Oh, aleluya, 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 aleluya. Santo, 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 santo. Espíritu Santo, tú ministras, Señor. Tú ministras, tu espíritu ministra, tu espíritu ministra, tu espíritu ministra, Padre. Dale más, 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 más. Te quiero, yo te amo. Cántale, Señor. Abba, Padre. Yo quiero volver a tu corazón. Quiero meterme en tu corazón. Yo ya no quiero estar más cansado, no quiero sufrir más, no quiero estar lleno de tristeza, no quiero estar lleno de angustia. Quiero volver a tu corazón Yo te quiero, y hacer tu voluntad. yo te amo. Así como un niño clama por los brazos de su padre, así lo hago por ti, así lo hago por ti. Así como un niño clama por los brazos de su padre, así Señor, clamo ahora tu espíritu, Padre,